Hi teacher, el día de hoy le voy a hablar sobre otro tema del inglés, el cual es la voz pasiva. En el inglés existen dos tipos de voces, que son la voz pasiva y la voz activa. La mayoría del tiempo nosotros estamos hablando en voz activa, donde lo más importante es quien realiza la acción, o sea, el sujeto. Más sin embargo, en la voz pasiva, el sujeto que realiza la acción pasa a segundo plano o en algunas ocasiones de plano desaparece. El objeto es quien recibe la acción, se convierte en el protagonista de lo que vamos a decir. Hay tres contextos al usar esta voz pasiva. Y la primera sería cuando el ejecutor de la acción es desconocido. Se usa si no sabemos a ciencia cierta quién realizó la acción. Ejemplo de este contexto pues sería My bike was stolen, que pues nos da a entender que su bicicleta fue robada, mas no se sabe quién la robó. Segundo contexto sería cuando quien hizo la acción es demasiado obvio. Si el contexto deja claro quién lo hizo, no hace falta mencionarlo. Ejemplo de esto sería The thief was arrested. El ladrón fue arrestado. Es obvio que quien arrestó al ladrón fueron pues las autoridades, algún policía. Y el último como contexto sería para dar un tono formal, científico o periodístico. En reportes de laboratorios o noticias se busca la objetividad, por lo que se prefiere destacar el hecho sobre la persona. Ejemplo de este sería The experiment was completely successful, que pues sería como decir el experimento fue completado. Ahora, su estructura gramatical. Para transformar una oración de activa a pasiva se deben seguir tres pasos fundamentales, los cuales son: 1. El objetivo de la oración activa se convierte en el nuevo sujeto de la pasiva. 2. Cuando se agrega el verbo to be en el mismo tiempo verbal que tenía la oración original. Y 3. Cuando el verbo principal se transforma a su forma del pasado participio. Su fórmula general pues quedaría más o menos como sujeto paciente, que pues es el sujeto de la oración original, verbo to be ya conjugado, verbo en pasado participio y su complemento. Ojo que si se requiere mencionar a la persona que realizó la acción y al final de la oración se utiliza la preposición by, que al español sería como decir por, lo cual se conoce como agente. Esta es la parte más extensa y compleja, ya que el verbo to be debe cambiar según el tiempo en el que éste se está hablando. A continuación, se detalla cómo se construye en los tiempos más importantes. En el presente simple, su oración o su fórmula sería con el verbo to be, am, is, are, más los verbos en participio. Y un ejemplo en voz pasiva sería The food is prepared by the chef. En pasado simple, su fórmula de verbo to be es was y were más un verbo en participio. Y una oración en voz pasiva en pasado simple sería The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. En el presente continuo, su fórmula del verbo to be pues es am, is, are más been y participio, un verbo pasado participio. Un ejemplo de este sería A new school is being built. En presente perfecto, su fórmula del verbo to be sería have y has más been y algún verbo en pasado participio. Ejemplo de este sería The room has been cleaned. Y con will, pues su fórmula en verbo to be pues sería will be más participio. Y un ejemplo de la voz pasiva en futuro sería A new product will be launched. Algo a mencionar espero se haya entendido el tema de la voz pasiva. La verdad, este tema es